Comenzamos esta quinta y última práctica de la asignatura hablando un poco de técnicas de agrupación o clasificación. Dentro de las técnicas multivariantes que hemos estado viendo, sabemos que hay una familia de herramientas llamadas técnicas de clasificación que lo que van a hacer es agrupar o clasificar los elementos que tenemos en la matriz de datos, bien sean especies, es decir, variables, bien sean muestras, es decir, observaciones, en una jerarquía de clases que llamamos dendrograma. El resultado gráfico, por lo tanto, de este tipo de herramientas es un esquema en forma de árbol en el cual los elementos se nos van agrupando en función de su similitud ecológica. Dos elementos, dos muestras o dos especies van a ser tanto más similares cuantos más especies o muestras, respectivamente, compartan entre sí en común y cuanto más similares sean las abundancias de las especies que comparten en común. Sabemos también de teoría que hay dos grandes tipos de métodos de agrupación, que son los métodos jerárquicos y los métodos no jerárquicos. Vamos a ver algunos ejemplos de cada uno de ellos. Los métodos jerárquicos son aquellos que parten del conjunto de datos que tenemos en la matriz y van segregando o agrupando los elementos en función de su similitud. Lo vamos a ver con un ejemplo. Por ejemplo, vamos a intentar en nuestra matriz de datos que tenemos de especies recogidas en tres tipos de esas, vamos a intentar hacer un dendrograma y clasificar estas especies en función de su afinidad ecológica. Tenemos aquí nuestros datos y de lo que se trata es de clasificar las especies, por lo tanto las muestras, las 9 muestras que tenemos recogidas en el campo. Vamos a intentar representar en un dendrograma sus afinidades ecológicas en función de las especies que comparten o que no comparten. Para ello vamos a seleccionar las columnas de las variables dependientes, es decir, de las especies, y vamos a pedirle a PAST que nos haga un clustering, un análisis de agrupación y este es el resultado del clúster que se nos forma. Pues vemos que en el eje de las ías tenemos la distancia en función de la métrica de similitud o de distancia que le hayamos pedido. Por defecto siempre nos aparece en primer lugar la distancia euclídea. Por lo tanto, cuanto más arriba vemos en este eje, tanto más similares serán los clústeres que se nos forman. Al final, el clúster máximo que agrupa a todas las 9 muestras tiene una distancia ecológica de 60 unidades. Vemos que aparentemente la clasificación parece que es correcta en el sentido de que coincide con nuestra hipótesis de partida, que suponíamos que las especies de esas sin uso eran diferentes de las especies de esas desbrozadas y de las pastoreadas, pero si nos damos cuenta, aquí hay una pequeña incoherencia en el sentido de que hay una muestra, la muestra P2, que se supone que se tenía que haber agrupado con sus compañeras P1 y P3 de las dehesas pastoreadas, pero sin embargo forma un gran clúster, una gran agrupación con las muestras de tipo D, de las dehesas desbrozadas. ¿Por qué es esto? Porque probablemente hemos usado una métrica de distancia incorrecta. Decíamos en teoría que la distancia euclídea tenía la ventaja de que se calculaba muy fácilmente, pero tenía la desventaja de que era una métrica que no descontaba o que no descartaba los dobles ceros, las dobles ausencias. Por lo tanto, no es la mejor opción posible a la hora de trabajar
con datos biológicos en matrices de tipo ecológico en las cuales tenemos frecuentemente dobles ausencias en las parejas de muestras que estamos comparando. Si usamos una métrica de distancia más acorde, por ejemplo la distancia de Bray-Curtis, vemos que ya la clasificación es más coherente con nuestra hipótesis de partida. Vemos que hay un clúster que agrupa únicamente a las dehesas de tipo D, otro clúster que agrupa a las dehesas de tipo S y otro clúster que agrupa a las muestras de tipo P. Todas ellas se unifican al final con una similitud del 20%. Aquí vemos la escala del índice Bray-Curtis, que es una métrica, recordamos, de similitud, no de distancia. Por lo tanto, cuanto más arriba escalamos en el eje de las ordenadas, tanto más similares son las muestras que aparecen agrupadas a ese nivel. Vemos también que las muestras de tipo S son más similares a las de tipo D que a las de tipo P porque se agrupan con una similitud del 30% aproximadamente. Por lo tanto, vamos a ver que vamos a obtener diferentes resultados en función de, primero, de la métrica de similitud o de distancia que escogemos, y para ello me remito al tema teórico donde discutíamos las diferentes posibilidades que teníamos en función de si partimos de matrices de datos de abundancias absolutas o de matrices binarias de presencia y ausencia, y si nos interesaba descartar o no los dobles ceros. Y también vamos a obtener diferentes resultados en función del algoritmo de agrupamiento que podemos escoger en PAST. Resumiendo mucho, vamos a ver que hay básicamente tres posibilidades en este sentido. El método de las uniones promedio, posiblemente el más usado en ecología, el famoso UPGMA, el método de las uniones simples y el método de Ward. Las diferencias son, a escala teórica es complicado, pero vamos, resumiendo mucho, podemos decir que las uniones promedio lo que hacen es ir agrupando clústeres de elementos, de muestras o de especies y creando muestras conjuntas en función de la distancia media que aparece en la matriz de similitud. Esto lo veíamos en teoría. Lo primero que hace el programa a la hora de construir un dendrograma es calcular internamente la matriz de similitud de cada elemento con el resto de los elementos de la matriz. Por ejemplo, de la muestra D1 con la muestra D1, después de la muestra D1 con la muestra D2 y así sucesivamente. Después va buscando cuál es la similitud mayor que encuentra a lo largo de toda la matriz y crea el primer clúster, la primera agrupación de esa pareja de elementos. Posteriormente agrega esos dos elementos y busca la siguiente similitud entre la matriz restante y así sucesivamente hasta construir el dendrograma total que agrupa a todos los elementos de la matriz. Sin embargo, el método de las uniones simples no agrega elementos, no agrega muestras ni especies, sino que lo que hace es buscar la mayor similitud simple y no la media. Esto era lo que hacía el método UPGMA entre los grupos. Si tenemos que escoger entre los dos, nos decantaríamos siempre por el método de las uniones promedio, porque el método de las uniones simples crea dendrogramas de difícil interpretación en el sentido de que crea esquemas dendrogramas escalonados que no se pueden interpretar de forma sencilla. El método de la mínima varianza de Ward no se fija en la similitud promedio, sino que intenta minimizar la varianza a la hora de crear clústeres sucesivamente jerarquizados. No es un método apropiado porque en este caso no podemos elegir la métrica de similitud o de distancia que nosotros queramos, sino que estamos constreñidos a usar siempre la distancia euclídea, que como decíamos era una métrica
que no es la más adecuada para datos ecológicos debido al problema de los dobles ceros. Vemos, por lo tanto, que escogiendo, por ejemplo, como métrica de distancia Bray-Curtis y utilizando diferentes algoritmos de agrupación, vamos a ver que las distancias y las similitudes van a diferir, aunque vemos que en general las agrupaciones se mantienen con diferentes niveles de similitud, pero las agrupaciones se mantienen. Un método para saber si la clasificación que tenemos es consistente, es correcta, es ir probando con diferentes combinaciones de algoritmos y de métricas de distancia. Y si vemos que la clasificación se mantiene, a pesar de que los clústeres se nos unen con diferentes niveles de similitud o distancia, como es en este caso, estamos razonablemente seguros de que la clasificación es la adecuada, es la correcta. Como vemos, en el método de Ward no podemos elegir la métrica de distancia porque está constreñida a usar solamente la distancia Euclide. Otra forma de asegurarnos de que la clasificación que obtenemos en las diferentes combinaciones es la más adecuada es fijarnos en este valor, el coeficiente de correlación cofenética que mide digamos, la eficacia en la clasificación. Lo que hace es una métrica, es un índice que nos indica cuál es el grado de ajuste entre la matriz de datos original y el dendrograma obtenido. Varía de 0 a 1. 0 significa que no hay una relación en absoluto entre los datos originales y la clasificación obtenida, y 1 sería el caso perfecto ideal en el cual hay una correspondencia perfecta entre los datos originales y la clasificación final obtenida. Aquí vemos que hay un valor de 0,78, por lo tanto un 78% de éxito a la hora de clasificar, en este caso, las muestras. Esto lo podemos repetir también si nos interesa no clasificar las muestras, por ejemplo, sino clasificar más bien las especies. Para ello tenemos que transponer la matriz de especies, porque necesitamos que cada especie sea una observación, y para ello vamos a eliminar momentáneamente las variables ambientales. Nos vamos a quedar solamente con las especies y vamos a transponer esa matriz. Como ven ahora, las columnas representan las muestras y las variables, cada fila, son las especies. Vamos a hacer un dendrograma de esta matriz, de estas especies. Y obtenemos un dendrograma de este estilo. Vamos a usar una métrica más adecuada, por ejemplo, distancia de Bray-Curtis, dejamos método el UPGMA y vemos los resultados que obtenemos con clústeres formados por especies que son ecológicamente afines entre sí, por el hecho de estar presentes con abundancias parecidas en los mismos tipos de muestras. En función de nuestro conocimiento teórico sobre el comportamiento ecológico de estas especies, podemos interpretar de forma más o menos sencilla el resultado que nos proporciona este dendrograma. Abrimos de nuevo el archivo original. Y vamos a continuar viendo un método muy útil en ecología, que es el método Twinspan, que veíamos en la parte teórica, que era una forma de clasificar conjuntamente tanto muestras como especies. Es un método híbrido, decíamos, entre los métodos de clasificación
y ordenación basado en el análisis de correspondencias, análisis de componentes principales, y se activa de esta forma. Vamos a seleccionar de nuevo las especies y en principio actuamos como lo hacíamos anteriormente, pero vamos a activar la acción two-way de 2 vías. Y vemos que efectivamente obtenemos un dendrograma doble, digamos, en el cual se nos clasifican tanto las 9 muestras como las 80 y pico especies que tenemos en la matriz de datos. Esta sería la matriz de datos sobre la cual ha calculado PAST el TWISPAN, y esto es útil para ver conjuntamente las dos clasificaciones sin necesidad de transponer la matriz de especies. Aquí vemos, por lo tanto, que los tres grupos se nos mantienen tal y como habíamos partido desde el punto de vista teórico, es decir, las tres tipos de dehesas tienen diferencias apreciables en cuanto a la composición de su comunidad florística, y aquí vemos la mayor o menor similitud que mantienen entre sí las diferentes especies de plantas que hemos recogido en nuestros datos. Bien, esto en cuanto a los métodos jerárquicos. Vamos a ver solamente un método no jerárquico llamado la clasificación por K-medias. Los métodos no jerárquicos no crean dendrogramas, simplemente se limitan a clasificar los elementos, tanto las muestras como las especies, en función de su mayor o menor similitud ecológica. La gran diferencia que tenemos con los métodos jerárquicos es que en la clasificación por K-medias tenemos que decirle previamente al algoritmo, al programa, cuántas clases queremos nosotros generar. Esto es útil en ocasiones muy frecuentes en ecología en las cuales tenemos una idea previa de cuántos clústeres, de cuántos grupos, de cuántas clases en cuántas clases tenemos que clasificar nuestros elementos. Ejemplo, si vamos a mostrar, por ejemplo, una comunidad fluvial de macroinvertebrados, de insectos acuáticos, y queremos clasificar las especies de estos animales que nos aparecen en las muestras en 5 categorías en función de la calidad del agua del punto de muestreo, y queremos obtener exactamente 5 clases, que son las que nos indica las clases de calidad del agua de la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea, que clasifica, que entiende que existen solamente 5 clases de calidad: calidad muy mala, calidad mala, calidad moderada, calidad buena, calidad muy buena. Por lo tanto, sabemos que previamente, a priori, que tiene que haber 5 clases de calidad a la hora de clasificar o asignar las diferentes especies a esas clases. Pues ese sería un ejemplo perfecto para intentar el método de la clasificación o de la agrupación por K-medias. Nosotros en nuestros datos de campo sabemos que tenemos 3 tipos de dehesas pastadas, dehesas desbrozadas y dehesas sin uso. Por lo tanto, vamos a intentar clasificar nuestras especies, las especies que nosotros hemos visto en nuestras muestras, en función de esas 3 clases. Teóricamente, nosotros esperemos que si nuestra clasificación a priori en esos 3 tipos de esas es realista, habría una correspondencia perfecta entre los clústeres que se nos forman con el método de las K-medias y los clústeres originales que nosotros partimos teóricamente. Vamos a comprobar si esto es así. Vamos a pedir a PAST que nos haga una ordenación
una clasificación con el método de las K-medias y como ven lo que nos pide al principio es que le digamos cuántos clústeres, cuántas clases queremos obtener. Vamos a pedirle que nos cree 3 grupos y esta es la clasificación final que obtenemos. Es posible que si ustedes hacen este ejercicio también en sus casas no obtengan exactamente esta clasificación por el hecho de que este es un método que depende mucho de la proporción que tenemos entre variables y muestras. Teóricamente solo deberíamos trabajar en análisis multivariante en matrices por lo menos de tipo cuadrado, es decir, que tuviéramos tantas variables, tantas especies como muestras. Nosotros tenemos un número muy superior de variables al de muestras, tenemos solamente 9 casos, 9 observaciones y tenemos más de 80 especies, por lo tanto no sería un caso ideal a la hora de trabajar con análisis multivariante. Necesitaríamos o bien reducir el número de especies, quedándonos solo con las especies más frecuentes o más abundantes, o bien aumentar el número de observaciones. En vez de realizar, en vez de tener solamente 9 muestreos, realizar muchísimos más. Vamos a ver que estos resultados por este problema no son consistentes con lo que nosotros habíamos supuesto, en el sentido de que efectivamente reconoce la presencia de 3 clústeres, pero nosotros esperaríamos que las muestras de tipo D pertenecieran al clúster 1, las muestras de tipo S al 2 y las muestras de tipo P al 3. Sin embargo, por la razón que hemos visto, crea un gran clúster 1 agrupando las muestras D y las muestras de tipo P. Sin embargo, el clúster 3 solo lo asigna a una única muestra, a la muestra S2. Podemos utilizar esta clasificación por el método de las K-medias como un nuevo predictor categórico para ver si la clasificación que obtenemos con los métodos jerárquicos clásicos es más consistente con esta nueva clasificación, con esta nueva agrupación que la que habíamos obtenido de partida. Copiamos estos datos, esta pequeña matriz, y la vamos a insertar en la tabla original. Al principio vamos a insertar un par de columnas más. En las cuales vamos a pegar esa nueva clasificación para ver si funciona mejor que nuestra hipótesis inicial. Y además le vamos a decir que esta es también una variable de agrupación. Vamos a asignar también nuevos colores a esa nueva columna, por ejemplo, azul y cuadrados rellenos. Y entonces vamos a intentar repetir el análisis jerárquico clásico para ver si nuestra clasificación ha mejorado o no, con esos nuevos clústeres que nos sugiere el método de las K-medias. Vamos a hacerlo con respecto a no a los tipos originales que teníamos, sino a la clasificación que nos sugiere el método de las K-medias. Vemos efectivamente que la clasificación ha fracasado en el sentido de que no conseguimos una agrupación correcta de las muestras en función de nuestra hipótesis de partida. Aquí tendríamos dos posibilidades: o bien rechazamos nuestra hipótesis inicial en el sentido de que nosotros sospechábamos que los diferentes tipos de dehesas tenían composiciones florísticas diferentes, pero aquí lo más seguro es que la clasificación es errónea debido al problema que habíamos comentado, que tenemos muchísimas más variables que muestras. Se supone que los métodos multivariantes, repito, solo pueden ser aplicables a casos en los cuales tenemos por lo menos tantas
muestras como variables y, si es posible, muchísimas más. En el ejercicio 4.1 se nos pide precisamente esto, volver a repetir la clasificación atendiendo a los clústeres, a las clases que nos indica el método de las K-medias. Nosotros lo hemos hecho clasificando las especies. Les invito a que ustedes en casa hagan lo mismo, clasificando en vez de especies las muestras en función de la composición química de los suelos. Sería lo mismo, pero en vez de seleccionando las columnas de las especies, seleccionando las columnas que nos indican las variables ambientales, haciendo un K-mins, un K-medias, y reclasificando, volviendo a elaborar un dendrograma UPGMA con la clasificación obtenida por el método de las K-medias. Hay un último método que simplemente viene aquí sugerido en el guión de prácticas, que es el método de el vecino más cercano. Es un método inspirado o relacionado más bien con los análisis genéticos, pero que puede tener alguna utilidad en el caso de los datos ecológicos. Vamos a ver un poco cómo funciona. Simplemente lo mencionamos a título informativo. Seleccionamos las columnas que nos indican las especies y vamos a ir a el método del vecino más cercano. Aquí es también un método jerárquico que nos crea dendrogramas. Aquí, si se fijan, la única diferencia que obtenemos con un dendrograma clásico es que los dendrogramas que hemos visto hasta ahora, todas las ramas llegan hasta el borde superior. Aquí, sin embargo, si nos fijamos, las ramas tienen diferentes longitudes. La longitud de cada rama de los clústeres finales sugiere la similitud individual que guarda cada elemento de la pareja. Es decir, por ejemplo, la muestra S2 es similar a las muestras S1 y S3, por eso está agrupada con ellas, pero en concreto es más similar a la muestra S3 porque tiene una rama mayor que a la muestra S1. Por lo tanto, es un dendrograma desde el punto de vista práctico más informativo porque nos indica no solo la organización general de los clústeres que se nos forman, sino además nos indica de forma visual gráfica la similitud que guarda cada elemento de los clústeres con el clúster más afín al que se agrupa. Y para terminar vamos a ver una serie de técnicas de mejora del aspecto de la representación gráfica de los análisis multivariantes. Esta parte no viene en la descripción teórica de la asignatura ni tampoco en el guión de prácticas, pero yo creo que puede ser útil a la hora de mejorar visualmente el aspecto gráfico de los resultados que obtenemos en los análisis multivariantes, sobre todo de cara de realizar memorias y trabajos como el que tienen ustedes que hacer para evaluar la parte práctica de la asignatura. Me refiero, por ejemplo, cuando obtenemos un análisis de ordenación, por ejemplo, un CCA, que veíamos en la práctica anterior. Evidentemente no podemos presentar un gráfico de este estilo en un informe técnico porque tenemos aquí los puntos muy agrupados, no se ve prácticamente nada, pero hay una serie de técnicas de mejora de la representación gráfica de los resultados en los análisis multivariante que nos propone PAST y que pueden mejorar la visualización de los datos y por tanto su interpretación. Lo primero que tenemos que hacer es ampliar la ventana de forma que podamos ver un poquito mejor los resultados. Vamos a activar todas las opciones de visualización de datos que tenemos disponibles, la generación de polígonos convexos,
las etiquetas que nos indican de qué clase, a qué clase pertenece cada grupo de muestras, el triplot para ver simultáneamente los tres elementos, especies, muestras y variables ambientales. Vamos a ampliar un poquito más los vectores para poder ver mejor cómo se distribuyen por el gráfico, pero todavía podemos mejorar un poquito más la visualización de los datos. Vamos a activar esta opción, configuración de gráfico, y aquí podemos mejorar algunos aspectos visuales, por ejemplo, emplear líneas un poquito más gruesas para poderlo verlo mejor. Hay una opción muy interesante que es rellenar los polígonos con el color asignado a cada tipo a cada clase de muestras. Vamos a crear un marco gráfico para poder delimitar visualmente los resultados. Aquí en Symbol Size podemos aumentar el tamaño de los puntos que representan cada elemento. Podemos aumentar también el tamaño de la fuente de los letreros para poderlos ver mejor. A mí siempre me gusta trabajar con gráficos cuadrados, es decir, que los dos ejes midan exactamente el mismo número de píxeles, por ejemplo 1000 por 1000. Así vemos que la interpretación de los resultados puede ser más fácil para nosotros. Podemos quitar los ejes de la zona central y trasladarlos a los extremos para descargar un poco visualmente el centro del gráfico, que es lo más recargado de elementos. Y por último podemos quitar marcadores en los ejes. No hace falta poner tantos marcadores, podemos simplemente quedarnos con números redondos, por ejemplo 0, 1, 2, 3 en los dos ejes, y de esta forma conseguimos un gráfico visualmente mucho más atractivo y no solo visualmente mejor, sino también más fácil de interpretar. Una vez que hemos obtenido este tipo de gráficos, se pueden guardar en el disco duro y poderlos cortar y pegar en nuestro documento de Word cuando tengamos que presentar los resultados. Posiblemente el formato de salida mejor para este tipo de elementos es el formato PDF, porque no pierde calidad en los elementos gráficos, y además le damos aquí a guardar como y lo guardamos en nuestra carpeta de nuestro disco duro para poderlo utilizar posteriormente, copiándolo y pegándolo en el trabajo final. De esta forma podemos mejorar visualmente la calidad de los elementos gráficos con los que trabajamos en nuestros trabajos.